Me presento, soy Emily Ramírez Yorsi, ingeniera ambiental egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Ya cuento con un poco más de 8 años de experiencia profesional en diferentes áreas. Me he podido desarrollar y sobre todo he tenido la oportunidad de participar de diferentes proyectos de rubros como agua y saneamiento, en los que he formado parte de los estudios de impacto ambiental, así como la asesoría técnica y también a cargo de las jefaturas y gerencias en la municipalidad para lo que corresponde al área de gestión ambiental y también en el sector público en universidades como parte del equipo técnico del área de investigación y de responsabilidad social. Por eso es que lo que corresponde al curso de diseño de plantas potabilizadoras, que es un curso de formación integral para comprender y seleccionar y diseñar las unidades que conforman esas plantas de tratamiento de agua potable, puesto que el servicio en conjunto se denomina, ¿no?, agua y saneamiento. Sin embargo, para lo que es el curso en mención, vamos a desarrollar de manera específica y puntual las plantas de tratamiento de agua potable, considerando los criterios técnicos, hidráulicos, sanitarios y normativos que rigen en nuestro país. Por lo que dentro de el objetivo general que se presenta y se ha planteado y se ha diseñado en este tipo de cursos es que el participante sea capaz de diseñar una planta potabilizadora desde el análisis de agua cruda hasta el dimensionamiento de las unidades y criterios de operación, incorporando la normativa peruana, las condiciones de campo y los criterios de ingeniería sanitaria que a la actualidad han logrado un avance significativo y que están permitiendo nuevas tecnologías incorporadas dentro de los sistemas. Conocemos que de los sistemas de tratamiento, los convencionales son los que rigen prácticamente en nuestro país y depende también mucho del espacio geográfico en el que se está colocando un tipo de servicio, puesto que hay diferentes retos con los que se tienen que manejar en el diseño para poder primero obtener el agua como recurso hídrico y que pueda ser tratada hasta su distribución. Vamos a ver dentro de este registro cuáles son los niveles y porcentajes, sobre todo, del agua para que sea apta y considerada, sobre todo agua cruda, para que pase el proceso de potabilización y pueda ser considerada apta para el consumo. Para ello, en el módulo que vamos a desarrollar hoy día, es necesario hablar de los fundamentos del tratamiento de agua potable y los criterios de diseño. Vamos a explicar específicamente un punto importante del diseño que corresponde al caudal. Este parámetro que nos va a describir el comportamiento del fluido como tal para poder reconocer sobre todo cuáles son estos criterios del diseño en sí de la planta según el tipo también de planta de tratamiento con la que se cuente y de esta manera poder plantear la cantidad, el volumen que se va a abastecer finalmente a una población. Para ello también es necesario reconocer dentro de dentro de estas ecuaciones que utilizamos como parte técnica cuáles son las fórmulas importantes que necesitamos previos al diseño en sí. Por eso es que en los conceptos básicos principalmente debemos abordar como recurso hídrico al agua como compuesto, ¿no? Recordando dentro de la clasificación de la materia, el agua es uno de los compuestos que forma parte de la composición general de la materia y es importante que dentro de la diferenciación reconozcamos a un compuesto como el conjunto y la unión sobre todo a través de enlaces químicos de ciertos átomos, como por ejemplo es el hidrógeno y el oxígeno, forman parte de la composición de este compuesto que es el agua. El compuesto es una subclasificación de una sustancia, por lo tanto, esta misma como recurso hídrico se denomina como una sustancia química formada por la combinación del oxígeno y del hidrógeno. El hidrógeno como parte de los puentes que pueden conectarse a través de enlaces químicos al oxígeno que tiene mayor electronegatividad. Puede hallarse este en estado sólido, líquido, gaseoso, dependiendo de la temperatura en la que se encuentre expuesta.
Ahora, si bien es un recurso hídrico, es una sustancia química, conceptualmente hablando, el agua también tiene ciertas definiciones, ciertos conceptos que se utilizan a través de la parte técnica y normativa y que son importantes reconocer dentro del proceso cuando se habla del diseño, porque a nivel de dominio público el agua le pertenece a toda una nación y dentro de sus límites de recursos cada una de las regiones presentará también cierto dominio legal sobre los recursos hídricos como las fuentes de ríos, lagunas, em, riachuelos, entre otras fuentes hídricas, y que esto requiere uso de concesiones y permiso. Para eso entonces existe una entidad que se debe encargar justamente de realizar este control a nivel de concesiones y permisos, que es la Autoridad Nacional del Agua, y para hacerlo de manera descentralizada, para que las funciones se deslinden de manera descentralizada en cada región y hasta en cada provincia, existen las autoridades locales del agua, que se encargarán de hacer una gestión hídrica de manera adecuada, planteada en una normativa, evaluada también a partir de aspectos técnicos y que brinde una gestión equitativa tal que este recurso que es no renovable sea controlado adecuadamente. Ahora, cuando hablamos de un proceso de potabilidad, estamos hablando de que la calidad del agua cumple con estándares físicos, físico-químicos, bacteriológicos, organolépticos que le permitan a una población el consumo que no le genere ningún tipo de daño, principalmente a la salud. Y un cuerpo de agua es una masa de agua específicamente, hablando como un recurso hídrico que se encuentra dispuesto en alguna fuente y es objeto de regulación y protección ambiental. Ahora, bajo este criterio, recordemos que además la Constitución política determina que los derechos generales de todo ciudadano, de toda persona, es el acceso justamente a este recurso que nos brinda vida. Entonces, bajo ese concepto, es necesario reconocer cuáles son los criterios importantes. Ya a manera general, quizás sabemos y conocemos cuál es la definición del agua, pero a nivel técnico y normativo es necesario reconocer cuáles son estos conceptos que definen o describen el recurso como tal, porque es a partir de este que nos va a generar el diseño de una planta de tratamiento. Todos los permisos, las licencias deben ser acorde a los procesos que señalan las autoridades competentes que se encargan específicamente del control y la gestión de este recurso como tal. Pero el agua como recurso hídrico proviene de un proceso cíclico que debería considerarlo un recurso natural renovable y que sí en realidad fue hasta cierto momento, hasta antes de que la industrialización se apoderara prácticamente del proceso como conjunto porque el ciclo hidrológico, es decir, comúnmente denominado como el ciclo del agua, en el que permitía la recirculación por los distintos tipos de, temperaturas de ebullición del agua, de congelación, de saturación, generaba que ésta sea suspendida a la atmósfera a través de la nubosidad permita la acumulación, se condense, nuevamente se convierte en líquida, precipite a través de la lluvia y pueda alimentar nuevamente todos los espacios en donde están dispuestos los recursos hídricos, lagunas, lagos, ríos, pozos, mares, océanos, entre otros, ¿no? Toda la clasificación de fuentes hídricas. Sin embargo, este proceso cíclico, a pesar de que es continuo, es latente, se sigue dando, se sigue presentando y justo en estas fechas a nivel nacional, pues por condiciones climáticas que cada 6 años se presenta el fenómeno del Niño, es un evento que empieza a presentar diferentes tipos de modificaciones climáticas, tales como es la precipitación, las lluvias en ciertas zonas aumentan, las condiciones se vuelven un poco más tropicales, aumenta el nivel de la precipitación justo por la época también, la estación del año en la que estamos, verano genera una mayor recirculación, pero este proceso, no, además de no verse interrumpido, sí presenta ciertas anomalías a partir de el cambio
climático que se ve a nivel mundial, que se ha generado justamente porque sus causas principales son la contaminación a diferentes niveles y a diferentes componentes. No solamente se habla de la contaminación atmosférica, sino de todo tipo de daño que se ha generado en el ecosistema y está presentando estas modificaciones. Y que el impacto que ha presentado ha intervenido sobre todo y ha influido en la frecuencia y en la potencia de los eventos naturales. Es por ello que es necesario, previo a un diseño de la planta de tratamiento, considerar que este recurso hídrico, que es de dominio público, sí tiene ciertas restricciones y su cálculo es fundamental para que exista una oferta a la demanda de manera específica y que pueda evitar interrumpirse el servicio. Por ello es que estos datos son muy importantes. Por ejemplo, en el caso del volumen del agua contenida en la hidrosfera, que ocupa 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, es un dato importante para reconocer de que realmente existe abundante recurso y reconociendo que este además ocupa las 2/3 partes de toda la materia en el planeta. Sin embargo, las condiciones que presentan y las características que presenta el agua como tal no son las ideales y no todas las fuentes de agua brindan condiciones ideales para que ésta pueda ser posible su potabilización. Si bien las 2/3 partes del planeta está ocupado por agua, de esta solo el 1% corresponde a agua dulce. En la clasificación de este recurso, el agua dulce es alimentada por los recursos como lagunas, lagos, riachuelos, pozos, es decir, provenientes de agua subterránea. Y el resto, es decir, el 99%, es agua salada. La desalinización del agua es un proceso, no se puede decir que es tan complicado, pero sí es costoso. Y para muchos países que todavía están en vías de implementar quizás tecnología y que su prioridad en la distribución de los recursos no siempre es el uso de tecnologías que permitan mejorar y hacer desarrollo en una población, en una ciudadanía, no se va a permitir justamente este gasto. Entonces, obtener el recurso hídrico para el agua apta para consumo humano desde los mares, desde los océanos, tiene una viabilidad menor a nivel de costos que obtener el agua a partir de los ríos. Ahora, el reto complicado que se ha vuelto para muchas gestiones, prácticamente todas, por decirlo así, es la contaminación severa que están sufriendo estas fuentes hídricas, como principalmente los ríos, que son las cuencas más importantes, las que están abasteciendo las ciudades de todas las regiones. Dentro de estas características también del volumen, el 96.5% se encuentra en océanos que corresponden justamente a agua salada. Sin embargo, pues como les mencionaba, este dato es relativamente tratable, no se ha logrado todavía implementar en la mayoría de los países porque los costos son bastante altos. El 3.5% corresponde a agua proveniente del continente, es agua continental, me he dicho, agua que a través de la infiltración y de la purificación corresponde a agua dulce y puede considerarse como una fuente para la potabilización de la misma. De este último dato, el 69% se encuentra en forma sólida a nivel de los glaciares y el 30% es agua subterránea y el 1% corresponde al agua de los ríos y los cuerpos de agua que están permitiendo alimentar el abastecimiento de la misma. Pero lo preocupante aquí es que el recurso como agua que permite la potabilización del abastecimiento como servicio es mucho menor al que estamos requiriendo, al que la demanda de la población necesita cubrir. Dentro de la clasificación de este recurso existen el agua atmosférica, el agua superficial, el agua del subsuelo y el agua edáfica, así como el agua subterránea.
Veamos entonces las características que tienen cada uno de ellos y cuáles realmente se están permitiendo su uso para pasar al proceso de potabilización y formar parte del servicio de abastecimiento de agua potable que permite el abastecimiento de la población. Lo que corresponde a agua atmosférica es agua líquida natural que presenta la atmósfera y que se concentra prácticamente en las nubes, la que alimenta la precipitación para que ésta vuelva a sus lugares de origen, que son todas las fuentes hídricas en donde se recoge la precipitación a través de escorrentía. Entonces, por más de que el agua sea absorbida por la vegetación, por la tierra, está por escorrentía cuando sobrepasa una concentración, porque la vegetación y la tierra tienen una capacidad de concentración de agua, el resto va por infiltración a pasar a todas las fuentes de recurso hídrico, tales como los ríos más cercanos, las lagunas en donde se empoza también este recurso. Entonces, estamos hablando de que entre del agua considerada como agua atmosférica pasa a partir de la precipitación a sus fuentes iniciales, que forman parte justamente del ciclo hídrico, ¿no? O conocido como ciclo del agua. En lo que corresponde a las aguas superficiales, ya las conocemos, las vemos constantemente, lo que ocupan mayormente los océanos, los mares, y que también contiene hasta el 30 partes por millar, o sea, 3 ppm, toda la concentración del agua en sí. El agua del subsuelo que por escorrentía, también por infiltración, pasan a ocupar espacios en los que las diferentes capas del suelo dejan libres, se encuentran debajo de la corteza y a través de pozos de agua puede la población acceder a estos, ¿no? La composición química del agua del subsuelo es mucho mejor, está en mejores condiciones, tanto que el agua superficial como de la atmosférica, porque evita en cierta medida la contaminación que se está generando en los diferentes ecosistemas. Ahora, no está totalmente ajena, pero sí es peligroso que el agua subterránea se contamine, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión y manejo de residuos sólidos, hablamos que los lixiviados, si es que no son controlados adecuadamente con la impermeabilización del suelo a través de una geomembrana, pueden llegar en contacto del agua subterránea. Si ésta se contamina, sea por lixiviados, por minerales pesados o metales pesados, perdón, o cualquier otro tipo de sustancia ajena a su composición y que pueda producir daño, si estamos hablando de una contaminación de toda la cuenca, porque el agua subterránea es la que alimenta a una cuenca hídrica. Si ésta se llega a contaminar, obviamente va a contaminar una cuenca más cercana. Entonces, es importante el control adecuado del resto de condiciones a nivel de actividades, porque el impacto que generen sobre las aguas subterráneas o de subsuelo, si es un daño severo, ya está irreversible. Lo que corresponde al agua edáfica, en la que se localiza en zonas no saturadas del suelo y forma una capa superficial absorbida sobre la superficie de las partículas sólidas, su composición edáfica es el resultado de la interacción de partículas minerales, especialmente a través de intercambio iónico, y es principalmente el agua que forma parte de los glaciares, ¿no? El agua edáfica. También agua en condiciones prácticamente totalmente naturales, sin impacto del hombre, sin ningún tipo tampoco de impacto a través de algún evento natural que se haya suscitado. A menos que cerca de una zona pues se haya producido, por ejemplo, la erupción de un volcán que químicamente cambia la composición total del agua por la composición, perdón, por el contacto directo con sustancias ajenas como la lava, ¿no? Entonces, sí es necesario también su control adecuado. Estos han sufrido en los últimos años impactos a nivel del cambio climático porque se ha formado prácticamente un evento natural adicional que corresponde al derretimiento de los polos y están produciendo daños colaterales como tal es el aumento del nivel del agua en los océanos, en los mares, que generan algunos
riesgos por desastres, por eventos, por peligros naturales que corresponde a las inundaciones, por ejemplo. Entonces, todo es una secuencia. El control adecuado de los componentes ambientales desde el inicio genera obviamente un impacto finalmente en la población, porque todo ello es un proceso cíclico, tal como el ciclo del agua, y va a generar siempre un impacto sobre una comunidad, un ecosistema, un espacio geográfico. Entonces, no es ajeno el control de los recursos hídricos, por el contrario, partiendo del principio que el agua como un recurso natural sostiene toda una cadena alimenticia, genera vida y produce justamente esta característica en todo un ecosistema, porque no solo los seres humanos se alimentan de esta, debe ser un componente de mayor importancia, de mayor relevancia y por ende de una gestión mucho más adecuada. Todo a ello se alinea a la gestión del recurso hídrico, la gestión del suelo, de la superficie, del aire, impactan de manera importante sobre la gestión del recurso hídrico. Ahora, lo que corresponde al agua subterránea, hablamos de que esta zona satural del subsuelo, es decir, de regiones en donde los poros permiten justamente la infiltración de la misma, del agua superficial, a partir de la precipitación, de repente el desborde también forma parte y alimenta. El control de la misma, si es necesario que se evite el contacto con alguna sustancia que pueda estar produciendo algún daño importante sobre esta, y se alimenta de la materia orgánica proveniente del suelo, de la composición de este mismo. Ahora, cuando hablamos de recurso hídrico, estamos hablando de agua natural, agua proveniente de todas las fuentes que brindan este recurso, pero cuando hablamos de agua potable ya nos estamos refiriendo a un proceso que ha generado justamente las condiciones óptimas para que el agua natural, el agua cruda, que es la que se encuentra en este estado, por eso se denomina agua cruda, pase a ser potable en el sentido que asegure las condiciones de calidad de este recurso y pueda ser consumida con seguridad, evitando que produzcan principalmente daños como daños en la salud a nivel de la generación de enfermedades sobre una población, ¿no? Entonces, el concepto básico del agua potable es el recurso que ha sido tratado previamente para que asegure las condiciones óptimas de que pueda ser consumida por una población. Para ello, entonces, necesitamos reconocer que el agua cruda, está en estado natural, se abastece a partir de diferentes fuentes. Ya hemos visto que la principal fuente del agua cruda para que sea potabilizada son los ríos, agua dulce que tiene estas características. ¿Cuáles son las características que debe tener el agua potable? Que sea limpia y segura, que sea incolora, inodora e insípida. Significa que no puede presentar algún color de manera que se vea como agua turbia, ¿no? Que sea totalmente transparente y translúcida, que sea inodora, es decir, no presentar ningún tipo de aroma, que sea insípida, que no presente sabor, que carezca de elementos de suspensión, tales, por ejemplo, como los de las ramas de los árboles que están cerca. Eso tiene que ser separado antes de ser consumida. Obviamente en el agua natural vamos a encontrar ese tipo de elementos, pero ningún sólido suspendido, por más pequeña que éste sea, debe formar parte de la composición del agua potable. Además, libre de contaminantes orgánicos, inorgánicos y radioactivos. Como en el caso de los inorgánicos, los metales pesados han generado un registro alarmante en las características del agua que la población está consumiendo. Incluso el registro desde hace 30 años en muchas regiones de nuestro país por contaminación de los ríos a partir de una inadecuada gestión de actividades como, por ejemplo, el área de hidrocarburos, la minería, ha generado niveles de contaminación tan altos que la población se ha visto afectada a niveles severos. Incluso hay enfermedades producidas a partir
del consumo crónico de estos minerales, ¿no? No debe contener tampoco microorganismos patógenos. ¿Qué son los microorganismos patógenos? Aquellos que pueden presentar en actividad enfermedades o producir, más bien dicho, enfermedades en otro cuerpo, en otro organismo, como las bacterias y los virus. Entonces, el contacto directo que vamos a tener a través de la ingesta de este recurso, del agua potable, debe presentar esas características tales que asegure las condiciones en las que estamos obteniendo el recurso hídrico. Ahora, para justamente asegurar que existan estas características, ya existe normativa a nivel nacional que exige las condiciones para que el agua sea considerada agua apta para consumo. Y para ello justamente existe, primero se planteó un reglamento a nivel del Ministerio del Ambiente de todos los organismos que dependen de y que están a cargo de la gestión del recurso hídrico. Recordemos que cada organismo que pertenece al ministerio tiene funciones específicas de cada área en los componentes ambientales, toda vez que pueda controlar su gestión. Para el agua estábamos hablando de que el área que se encarga o la institución que se encarga de su gestión es el ANA, ¿no? A nivel nacional se denomina ANA, a nivel de región, de provincia se denomina el ALA, ¿no? Pero la calidad sanitaria de este recurso, del agua potable, ya no un recurso natural porque está tratado bajo ciertas condiciones, procesos principalmente químicos que permitan tener y asegurar las características que antes se mencionaba, es con la intención de poder presentar condiciones adecuadas para que la población, y no solo la población, sino toda una comunidad, todo un ecosistema, cuente con un agua segura, ¿no? Durante mucho tiempo, a través de la gestión pública, se puede decir, se ha tratado de implementar programas que los gobiernos regionales tienen que ejecutar, como por ejemplo Agua es Vida o Agua Segura, porque los niveles de contaminación del agua han afectado no solamente al ecosistema y a la población, sino que también es un problema de distribución de agua. Ya no solamente hablamos de que el agua no solo está siendo segura, sino que ya no está llegando a ciertos espacios, a ciertas poblaciones, haciendo que éstas se consideren poblaciones vulnerables porque no cuentan con una disposición constante de un recurso tan importante, del recurso vital que es el agua. Sin el agua no podemos hacer absolutamente nada. Nos puede faltar probablemente luz, que es otro de los servicios a los cuales prácticamente nos hemos adaptado y ha sido sumamente necesario, pero el agua es vital, no puede faltar en una sociedad, en una comunidad, en un ecosistema, porque en base a es que se mueven todos los componentes ambientales y que también determina las condiciones climáticas, ¿no? Meteorológicas. Entonces, es sumamente importante. En el sentido de agua potable, la calidad sanitaria como una variable que describe las características del recurso tiene un punto de vista de caracterizar al agua, es decir, asegurar las características que esté presente para que desde un punto de planificación y gestión hidrológica delimite la aptitud del agua y mantener los ecosistemas, las condiciones saludables de la población, las demandas hídricas, porque la demanda hídrica de manera general corresponde a tener el recurso para que se puedan ejecutar todas las actividades como siembra, por ejemplo, la cría de animales, ¿no? Es decir, la ganadería, entre otros. Pero el agua potable es específica para la población. Es por eso que a nivel normativo y para considerar la calidad sanitaria del recurso como tal, el gobierno implementó dos normativas importantes, las ECAS y los LMPs. ¿Qué son las ECAS? Los estándares de calidad ambiental, y los LMP, los límites máximos permisibles. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y a cuál nos vamos a orientar y guiar para poder describir la calidad sanitaria del recurso que en este caso finalmente va a ser un recurso tratado, el agua potable? Son las secas. La diferencia entre estos dos valores, que
Ahora les voy a mostrar, y también en la carpeta de materiales que les está compartiendo en CAP se encuentra, además de esta presentación, material complementario que corresponde al reglamento y a esta normativa, los estándares de calidad ambiental, para que podamos revisar cuáles son estos criterios técnicos importantes que describen las características del agua. Pero si son prácticamente los mismos parámetros que se están determinando, ¿cuál es la diferencia entre un ECA y un LMP? Corresponde a la fuente en sí que se está analizando. Cuando hablamos del agua natural, agua que necesito extraer para potabilizarla y crear condiciones adecuadas para brindar un servicio a la población, porque es muy fácil obtener agua o abastecer agua directamente de la fuente como el río. Pero recordemos que ahora las condiciones ambientales de las fuentes hídricas como los ríos están siendo impactadas a niveles muy severos, y aún así sean niveles muy bajos, si el impacto es negativo, sí o sí necesitamos pasar por un proceso este recurso hídrico para asegurar las condiciones de calidad. Es por ello que aparecen estos estándares, que son variables que indican la calidad a nivel en el caso del agua, a nivel de sus características, como parámetros físicos, parámetros físico-químicos, microbiológicos. Cada uno de los recursos, hablando ya solamente del agua, tiene estas características. El agua como tal, como compuesto, como sustancia, tiene ciertas características, ciertos niveles de microorganismos en su composición, presenta ciertos número o concentración de metales. Algunos de ellos serán metales pesados en sus características. También presentan minerales en su composición, como los que comúnmente conocemos, calcio, sodio, litio, entre otros. Y también forma parte de su composición algunas sustancias orgánicas, pero dentro de ellos los niveles tienen que ser reducidos durante el proceso de potabilización para asegurar que, una vez ingerido por un ser humano, no presente algún microorganismo patógeno que le pueda producir una enfermedad. Enfermedades comúnmente como las gastrointestinales, que son las que atacan directamente por la ingesta de este recurso. Entonces miden la calidad ambiental del agua en la misma fuente. Ahora, cuando hablamos de un LMP, se miden los valores máximos cuando la fuente ha sido contaminada o cuando el recurso como tal ha sido contaminado. Entonces, cuando quiero medir o comparar las características del agua como recurso, el ECA lo hará a nivel del agua potable, cuando ya se haya potabilizado, pasado por ese proceso, y quiero asegurarme que la potabilización se ha desarrollado de tal manera que sí presenta las condiciones adecuadas de cada uno de los parámetros que definen el agua en sí. Mientras que el LMP sí se aplican para ya las actividades, cuando ya el agua ha sido impactado por alguna actividad. Entonces, previo a la ingesta, debo medir con un ECA, y posterior a, por ejemplo, en el agua residual, posterior ya al uso del recurso, cuando ya he generado agua residual, esta agua residual se mide a través de los LMPs, porque son concentraciones de cada uno de los parámetros que describen el agua de manera diferente. Y aquí en el mismo material les estoy dejando el enlace para los LMPs. Si existen, a diferencia de los ECAs, existen cada uno de las características y los parámetros de diferentes niveles para cada actividad. Será para hidrocarburos, será para minería, para extracción, para agricultura, entre otros tipos de actividades. En cambio, cuando hablamos del ECA, recordemos que lo estamos haciendo a nivel de la fuente misma, no después de que ha sido generado, producido una actividad o ejecutado una actividad, sino que tiene que ser previo a ello, antes de que se contamine por algún tipo de sustancia. Entonces, las secas tienen que ser, sí, definitivamente una misma para el recurso. Ahora, sí, nos vamos a ir a la parte del material complementario, en el que les estoy colocando ahí el, este es el estándar de calidad ambiental aprobado por decreto supremo, el decreto 04 del 2017 por el MINAN, que aún se encuentra vigente, no ha sufrido ninguna modificación.
Y nos vamos a ir a la parte de los anexos. ¿Por qué es importante esta última parte? Bueno, la primera corresponde a toda la descripción, incluso los conceptos importantes de cada uno de los puntos que involucra al tratamiento del agua, ya sea en la potabilización, de saneamiento, entre otras condiciones que exigen, están descritas en la primera parte, en los primeros artículos de este decreto. Y en los anexos ya se adjuntan los cuadros que resumen las concentraciones de cada uno de los parámetros. Primero están, como pueden observar aquí, los parámetros físico-químicos que corresponden a las características del agua. Sin embargo, cada anexo corresponderá a una categoría de agua específica porque el uso de esta misma puede ser agua potable, pero el uso del agua potable va a depender mucho de qué actividad estoy generando. Nos vamos a concentrar en el primer anexo que corresponde a la tabla que estamos observando, en donde hablamos de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. ¿Por qué existe una subclasificación? Porque no solamente se potabiliza el agua para el consumo de una población, y como pueden observar incluso dentro de las categorías, va a ser las concentraciones dependiendo de qué tipo de proceso de tratamiento se le esté dando al agua potable, ya que en los procesos en sí, en los que se van a desarrollar para el tratamiento del agua, hablamos primero de la desinfección, luego el tratamiento convencional, que es el que la mayoría de las regiones tienen a partir de una service, como por ejemplo en el caso de La Libertad, cuenta con Sedalid para su tratamiento y un tratamiento avanzado en la que es la eliminación hasta el 0,99% de microorganismos en su composición. Entonces, en este primer cuadro vamos a ver ello. Pero también tienen aguas superficiales destinadas a recreación, porque los valores, las concentraciones de cada uno de los parámetros físico-químicos, microbiológicos, organolépticos, los metales pesados que son inorgánicos, entre otros, son distintos al agua potable en cualquiera de sus tratamientos, porque el agua para recreación significa que se va a utilizar en espacios públicos, ¿no? En donde necesito este recurso para riego, por ejemplo, aunque hay agua incluso para actividades marino-costeras y también para actividades agroindustriales. Por ejemplo, acá están las de riego de manera específica, pero este es a nivel industrial, o sea, cuando tengo una planta o más bien dicho un sembrío bastante grande y el agua que voy a utilizar aquí entra a tallar justamente Ana en la gestión de las comunidades que forman parte de las aguas de riego, de las que necesitan hacer uso del agua de riego, porque son conformados por los comuneros que se dedican, ¿no? a la agricultura. Entonces, también tiene sus propias características, riego para vegetales y bebidas de animales. Cada uno de ellos incluso ve para conversión del ambiente acuático. ¿Por qué son diferentes las características y sobre todo los valores, las concentraciones que determinan cada una de las características según el uso del agua? Porque el agua potable va a ir directamente al consumo de una población pues, que puede verse afectada y nuestro organismo ya cumple ciertas condiciones con las concentraciones de estos parámetros, mientras que el agua para riego, el agua para uso recreativo o recreacional, entre otros, no tiene las mismas concentraciones, ya que no debe ser tan estricto, ¿no? Van a ser utilizadas sobre todo en actividades que no tienen un impacto directo a través de una ingesta, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí el agua para riego también tiene algunas de los valores que vamos a ver acá, también lo van a observar en el agua para riego, a diferencia del agua de uso recreacional o entre otros, porque estas forman parte de la cadena alimenticia, es decir, nosotros vamos a consumir lo que la agricultura nos está brindando y por ingesta podemos contaminarnos si es que esta no está, si el agua que ha sido utilizada para el abastecimiento de la agricultura no está en condiciones óptimas, también puede contaminar el plantillo y los recursos que nosotros utilicemos para nuestro consumo pueden estar siendo
contaminados, ¿no? Claro ejemplo, en varias regiones, por ejemplo en La Libertad, donde el agua de los ríos está siendo contaminada por los metales pesados provenientes de la inadecuada gestión de los relaves mineros, que son ya el subproducto del proceso general, ha contaminado y los índices de, por ejemplo, arsénico, bario, plomo, cadmio, mercurio, entre otros, están en niveles superiores, incluso por encima del triple de la concentración que define los estándares de calidad ambiental. Significa entonces que si las frutas o las verduras han sido contaminadas por metales pesados, cuando nosotros hagamos la ingesta, vamos a tener una contaminación por ende de estos metales, ¿no? Entonces, sí es importante que se consideren estos estándares de calidad ambiental. Con mayor detenimiento pueden observar, y obviamente es una guía de manera obligatoria para el diseño, porque es necesario reconocer cuáles son estas características que nos va a permitir en un análisis de las condiciones de agua. Para eso se lleva justamente análisis de laboratorio para hacer el proceso de determinación de cada uno de los parámetros y reconocer cómo está ingresando el agua, si la potabilización ha llegado al punto de tener menor valor o esté dentro del rango sugerido dentro del ECA, y que pueda ser obviamente distribuida. Previo a ello no se puede distribuir porque pues estaría atentando contra la salud pública. Entonces es la forma en la que se va a controlar de manera sanitaria el agua. Aquí en estas características les estoy presentando los estándares de calidad ambiental que ya les he mostrado durante la presentación de la misma normativa que ha sido aprobado por decreto supremo. Entonces aquí necesitamos reconocer, aquí tenemos primero lo que corresponde a físico-químicos, a inorgánicos, a orgánicos, y dentro de estas, de cada uno de los parámetros, si es necesario contar con el estudio técnico a partir de un estudio, de un análisis de laboratorio sobre las condiciones con las que está ingresando el agua. Obviamente en una planta de tratamiento no se va a recoger agua para mandar a un laboratorio, debe dentro de su proceso tener un laboratorio instalado que permita hacer una evaluación continua del agua, puesto que se va a medir al inicio cuando se hace el recojo del agua y pase por el tratamiento, para que al final se vuelva a medir las condiciones. Y en algún momento, en parte del proceso, se debe también hacer un análisis para que cuando exista algún tipo de incidencia y al final esté resultando constantemente agua que no está dentro de los parámetros que determinan las secas, se reconozca cuál es la parte del proceso que no está funcionando de manera adecuada, sea la desinfección, la floculación, la misma potabilización a través de la cloración, en la que se tenga que incidir para hacer el proceso de mejora y que se restaure el servicio como tal. Lo que corresponde a los tipos de plantas de tratamiento, tenemos tres tipos. Los convencionales, que es lo que normalmente utilizamos, las plantas hidráulicas, que abastecen a través de un tratamiento de potabilización con cloración. También vamos a hacer el proceso de cálculo de cloración. Tengo unas plantillas de Excel para que puedan hacer un cálculo mucho más rápido, más dinámico, que les permita el control del cloro como ya último recurso en el proceso final, para que pase a las condiciones óptimas del agua potable, que sea considerada justamente como agua potable. Ahora, veamos de manera general cuál es la planta de tratamiento, a qué corresponde una planta de tratamiento de agua potable convencional, para hacer la diferencia entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de una planta de tratamiento, hablamos de un proceso ingenieril que ha tenido todo un diseño, partiendo del diseño arquitectónico, que tiene sustento técnico en sus estudios hidráulicos, estudio de suelos, para que estos tengan todo un proceso en etapas de fosas facultativas, y que puedan, a partir del control del agua, pasar en volúmenes o tratar volúmenes
bastante amplios para una población de mayor nivel, ¿no? Entonces, es justamente lo que toda la zona costera, sobre todo en nuestro país, tiene en abastecimiento, es el proceso convencional, el que está abasteciendo el servicio a las poblaciones, sobre todo las zonas costeras. Ahora, ¿por qué la diferencia? Cuando hay un conglomerado urbano donde la población está junta, se puede decir, funciona una planta de tratamiento convencional. En la sierra, en donde ya hay ciudades que se han concentrado en un espacio, tales como las ciudades principales, sus capitales sobre todo, han generado conglomerados urbanos en donde ya la población se está centrando en un espacio en donde se desarrollan normalmente todas sus actividades. Cuando existe un conglomerado urbano, sí es necesario contar con una planta convencional porque la instalación ingenieril requiere de todo un proceso volumétrico que abastezca toda esta cantidad de población y también pueda formar parte de una vida útil de entre 30 a 50 años. Sin embargo, cuando la población es menor o esta está totalmente distribuida, un claro ejemplo de la sierra en las zonas altoandinas más alejadas, en los caseríos, por ejemplo, las viviendas no están en un conglomerado, no se ubican en un mismo espacio y están totalmente alejadas. Podemos incluso ubicar una sola vivienda en un cerro. Entonces, es mucho más complicado que solo se construya toda una planta de tratamiento convencional en la que se va a nivel de ingeniería a construir espacios en el que se recoge el agua, se dé su tratamiento de todo el proceso que conlleva su potabilización para que abastezca a una sola familia. Entonces, su aplicación sí o sí se hace a nivel de poblaciones urbanas densas, de ciudades o conglomerados urbanos, en donde la población supera ciertos niveles de número de personas, ¿no? Por eso que dentro de las ventajas que tiene estas plantas de tratamiento es la resistencia a las variaciones climáticas porque es un proceso diseñado a partir de concreto, que es uno de los materiales más resistentes que se utilizan en el proceso ingenieril para lograr plantas industriales, ¿no? Permite tratar aguas a altos niveles de turbidez. Es una de las características del agua con las que se tiene que manejar para que exista justamente las condiciones óptimas como que el agua sea incolora, inodora e insípida, el control de su turbidez, que es en realidad la mezcla del recurso natural con ciertas sustancias como sólidos suspendidos, que son partículas muy pequeñas, lodos, arena, la arenisca, entre otro tipo de sustancias que forman parte de la tierra, que puede estar mezclando el agua y el agua como disolvente universal, pues va a empezar por arrastre a mezclarse. Entonces, la turbidez sí es una de las condiciones vitales, muy esenciales para que se defina finalmente las características del agua. Y en un plazo amplio, el agua, más dicho, perdón, las plantas de tratamientos convencionales presentan menores costos operativos una vez que empiecen su funcionamiento. Si bien en un primer momento y en un plazo muy corto, la viabilidad a nivel de costos se ve elevado. A lo largo del tiempo, una planta de tratamiento convencional tiene mayor vida útil que otro tipo de tratamiento que vamos a ver después. Y por eso es que a nivel operativo sí es mucho más viable que el diseño de esta planta a nivel de concreto pueda perdurar o tenga mayor vida útil. Sin embargo, la desventaja que este presenta es las áreas de terreno bastante amplias que se requiere para poder implementar una planta de tratamiento en un espacio en el que sí tenga el diseño que conlleve al tratamiento de grandes volúmenes de agua y que además pueda permanecer los años de vida útil que debe tener para lograr abastecer a una población. Ahora, lo que corresponde a su proceso, vamos a revisar que como parte
de la secuencia de procedimientos que permite el proceso, inicia justamente en una captación, la captación del recurso, tal como un proceso productivo en donde necesito una materia prima que pueda ser transformada o procesada y obtener un producto final. Lo mismo sucede con el agua. Necesito el recurso hídrico a partir de una fuente, será normalmente un río cercano, por eso es que las presas hidráulicas se encuentran en desembocaduras, en caídas como las cataratas, ¿no? En caídas de agua, de grandes masas de agua, para aprovechar ya no solamente el recurso hídrico, sino también la energía. Las hidroeléctricas también se encuentran conectadas ahí porque la caída del agua permite aprovechar la capacidad energética que tiene esta misma, ¿no? Entonces, la primera etapa que corresponde a su proceso es la captación para luego pasar a la cámara de mezcla, en donde se va a utilizar sustancias que permitan acelerar el proceso, porque si yo tengo, como en el caso de un vaso de agua, ¿no? Si el agua estuviera mezclada con otra sustancia y que estaría generando una turbidez en su composición, tendría que esperar de que los sólidos que están generando esta mayor turbidez en el agua se sedimenten, que significa por densidad bajen por su propio peso, ¿no? Coloquen, se ubiquen en la parte inferior de este contenedor, que es un vaso. Y a nivel industrial, a nivel de masas mucho más grandes, en las que normalmente se generan las plantas de tratamiento, no podemos esperar tanto tiempo a que simplemente las partículas empiecen a sedimentar. Por eso es que existen sustancias que van a permitir acelerar este proceso, como los floculantes. Los floculantes son sustancias químicas que atrapan cualquier tipo de partícula, de material particulado presente en el agua que no forma parte de la composición de la misma, para que aumente su peso y se hacen masas mucho más densas que por su propio peso van a empezar a decantar, a caer, a sedimentar, ¿no? Entonces es lo que podemos observar aquí, utilizar otro tipo de sustancias. Aquí, por ejemplo, tenemos carbón activado para empezar a hacer un filtro en un primer momento. En las plantas industriales, en las plantas grandes de tratamiento de agua, se utilizan lechos filtrosos. En las captaciones, como las zonas sierras, en donde los caseríos, como les indicaba, abastecen a viviendas, pero que están totalmente alejadas entre ellas, y es necesario hacer una conexión para cada vivienda y no a nivel de una red domiciliaria como la que se tiene en la costa. Sí es necesario también tener una primera captación en la que, para evitar todo tipo de partícula que sea ajena a la sustancia pura, se atrape a través de lechos filtrantes, como lo son a partir de la ubicación de rocas en diferentes tamaños, ¿no? De grava, más bien dicho, de diferentes tamaños, la arena, que también es un buen filtro para poder separar el agua de otros sólidos que no forman parte de su composición. Y otro de ellos es el carbón activado, ¿no? El carbón en polvo, que permite escurrir el agua sin que pase ningún tipo de otra sustancia, sobre todo a nivel de material particulado. Uno de los flaculantes más conocidos es el sulfato de aluminio, y por ionización también está separando ciertas partículas que no forman parte de esto. Como pueden observar aquí, se hace un muestreo. Aquí primero se muestrea con la intención de poder encontrar las condiciones primarias del agua tal como viene desde la fuente. Luego de que se ha aplicado un primer filtro a este proceso, a esta primera etapa de proceso, se hace un muestreo para reconocer qué tanto ha disminuido ciertas características, ciertos parámetros de los que ya habíamos mencionado anteriormente, para que en los floculadores ya se separen totalmente todas estas partículas. Los sedimentos quedarán ubicados en la parte inferior, y será un tercer muestreo. En cada etapa, mientras más etapas tengan, más purificada queda el agua y se evita de tener algún tipo de partícula que no forme parte de su composición.
Entonces es necesario que durante todo el proceso exista una serie secuencial de filtros constantes que permitan disminuir la carga orgánica, la carga de parámetros inorgánicos como los metales pesados, perdón. Ahora, los metales pesados no van a sedimentar, no es que como por ejemplo el material particulado proveniente de los lodos, ¿no? De los mismos ríos con las que viene el agua, la tierra con la que ha sido mezclada, sedimenten, sino que estos ya pasan a un proceso de ozonificación, que es uno de los que comúnmente se utiliza, o ionización, para atrapar los metales en las paredes, que estos queden atrapados directamente o pegados a las paredes y el agua pueda ser filtrada nuevamente a otro espacio, a otra batería de filtros. Y cuando ya se haya asegurado de la filtración de todo tipo de sustancia ajena a su composición, puede avanzar finalmente al proceso de cloración, que es la sustancia química que se utiliza para asegurar, es la única a la fecha en la que asegura las condiciones del agua, porque normalmente cuando se utiliza agua directamente del río, por ejemplo, y se hierve, se dice, bueno, ya el agua está óptima para consumo. Si bien hasta cierto punto el agua ha sido apta para consumo, no se puede decir que es agua potable porque la potabilización solamente se asegura con la cloración. Y el cloro es la única sustancia que logra disminuir al 99.9% los microorganismos. En el caso de la ebullición del agua que llega a los 100 grados, recordando que hay microorganismos que son microorganismos reconocidos como termófilos, estos soportan temperaturas tan altas por encima de los 100 grados. Entonces no se puede asegurar de que el hervir el agua, ponerlo a punto de ebullición, va a disminuir la carga microorgánica, aquella que no podemos observar a simple vista, del agua potable. Es la diferencia más notoria con la que se ha prácticamente ha desvinculado el tratamiento del agua a partir solo de la ebullición como del agua clorada. El agua con cloro es la única que va a permitir asegurar las condiciones sanitarias del agua para que ésta sea utilizada durante, o más dicho, el consumo de una población. Luego, el agua, obviamente, en las zonas de conglomerados bastante amplios, es necesario contar con la reserva de los mismos del recurso, porque existen momentos en las épocas del año en las que va a haber épocas de avenida y de estiaje, que significan, en el caso de las avenidas donde hay mayor condiciones de precipitación, va a haber mayor también este recurso hídrico. Pero en las épocas de estiaje, en donde hay menor afluencia del agua, es necesario tener una reserva de la misma para que pueda dar continuidad al servicio y que este no se interrumpa. En el caso de las plantas de tratamiento compactas, ya estamos hablando de sistemas prediseñados, que es también un enfoque que el sistema constructivo en las áreas de edificaciones, sobre todo, ha intentado incorporar, ¿no? Empezar a trabajar con elementos del proceso ya prediseñados para que simplemente encajen y formen parte de una estructura que no sea tan amplia, que a nivel de ingeniería no ocupe tanto espacio. Es por eso que se denominan plantas de tratamiento de agua compactas, ¿no? Donde el tratamiento, que tiene básicamente el mismo proceso, cuente con un sistema mucho más fácil de poder trabajar, y que el agua tratada tenga el mismo procedimiento, pero que sí reduzca a nivel de otra tecnología todo el proceso por el que tiene que pasar, de tantas etapas que el agua deba ser filtrada. Entonces, se utilizan básicamente para zonas residenciales todavía en vías de expansión, de repente en donde las urbanizaciones ya están consolidadas, pero aún son pequeñas, son de menor población, tales como las urbanizaciones
que se están asentando recientemente. Entonces, dentro de las ventajas de diseño que presenta este tipo de plantas de tratamiento es el ahorro del espacio porque requiere un 70% menos. Ya no estamos viendo las grandes fosas facultativas que permiten la filtración continua del agua, además por ser justamente prediseñados, es decir, que cada uno de estos tanques o que el sistema completo ya esté elaborado y simplemente se instale en un espacio, permite que la instalación sea mucho más rápida en menor tiempo y que se dé una automatización sencilla de la misma. Sin embargo, dentro de las desventajas que presenta este tipo de sistemas es que existan cambios bruscos en la calidad del agua y que probablemente durante el proceso asegurarla a nivel de filtros continuos y bastante amplios es una forma de asegurar que van a ir reduciendo los niveles de concentración de todos los parámetros, mientras que en este tipo de plantas de tratamiento compactas sí se reduce, si bien el tiempo de tratamiento, pero con ello también existe el riesgo de que en alguna parte del procedimiento, por ser mucho menor que el de una planta convencional, exista un parámetro que no ha sido controlado adecuadamente. Ahora, eso no quiere decir que antes, durante y después se evite controlar las condiciones del agua, o sea, se haga un muestreo, se haga un análisis en laboratorio de todos los parámetros, sí se hace un control, pero a lo largo del uso de esto su vida útil es mucho menor que una planta de tratamiento convencional y por eso puede o estaría generando una mayor turbidez, que es una de las características del agua que no ha sido tratada de manera adecuada. Además, el estancamiento, por ser un solo sistema, un sistema compacto que se ubica en un solo espacio, podría estar generando el estancamiento cuando no hay un mantenimiento adecuado a nivel de un cronograma, por ejemplo. Y es muy parecido a los modulares, sino que la diferencia básicamente radica que este se utiliza para viviendas que son personales, ¿no? O sea, que están separadas. Claro ejemplo, el caso de los caseríos, en donde se hace una captación general, pero muchas veces se tiene que poner un nuevo filtro en cada vivienda para que se asegure la calidad del agua. Entonces, las plantas de tratamiento modulares sí son mucho más reducidas que las compactas. También se utilizan para zonas de expansión en las que todavía el tratamiento del agua se da por etapas. Claro ejemplo son las expansiones urbanas en las que se están haciendo o generando las viviendas por etapas, ¿no? Donde primero tengo que abastecer a mi primera etapa y cuando termine de construir hago para la segunda etapa y así sucesivamente. Los costos pueden elevar un poco ese sistema siempre que no se haga una gestión adecuada. Estas plantas de tratamiento son independientes, se pueden conectar entre ellas, pero trabajan de manera independiente en un primer momento. Y dentro de las ventajas que presentan estas plantas es la escalabilidad, porque se puede ir mejorando y aumentando tanto su tamaño como el número de módulos según la necesidad de la misma población a la que se está abasteciendo, así como la flexibilidad para permitir el mantenimiento de cada módulo. Es necesario contar, así como en el caso de las compactas, de las plantas de tratamientos compactas, es necesario contar con un cronograma de mantenimiento y su transporte, por ende, también se hace mucho más viable, mucho más rápido lograr llegar a estos espacios geográficos que necesitan la implementación de plantas de tratamiento modulares. En el caso de las compactas, son las captaciones las que se diseñan a partir de un diseño ingenieril para que pueda abastecer a poblaciones que son atípicas, ¿no? Que no son conglomerados, sino que las viviendas están totalmente dispersas. En lo que corresponde a la desventaja, es la inversión inicial puede ser mayor a una unidad de volumen si no se planifica de manera adecuada la expansión. Entonces, sí es necesario hacer un estudio inicial que señale cuáles van a ser las condiciones de operación de ese sistema y que cuando se haga una ampliación con una proyección adecuada a la población, abastezca realmente a esta población. Entonces, a nivel de resumen, tenemos los tres sistemas
de plan de tratamiento de agua, el convencional, el compacto y el modular, en donde la diferencia de su material predominante radica en el convencional por ser justamente una obra ingenieril, se necesita el uso del concreto y el diseño, por ende, tiene que ir acompañado y sustentado en estudios técnicos previos. En el caso de la compacta, sí son, tanto como en la compacta como el modular, si son fabricados a partir ya de un diseño parametrado, ¿no? Que se ajuste y se instale en un contexto dependiendo del tipo de la población en la que se le va a brindar. Pero la diferencia es que en el caso de la planta de tratamiento compacta se utiliza acero y fibra de vidrio, mientras que en el modular son a nivel de contenedores. El caudal también que se utiliza para el convencional cuando hablamos de conglomerados urbanos muy amplios, obviamente su caudal tiene que ser mucho mayor y se necesita una fuente hídrica con un caudal importante que pueda cubrir la demanda hídrica de la población, mientras que en el compacto y en el modular sí son de escala mucho más pequeñas, de pequeño a mediano, por ejemplo, y está escalable en el caso modular, porque estamos hablando que en el caso del modular se hacen por etapas, la demanda se cubre a partir de etapas del crecimiento poblacional. Para el espacio requerido, en el convencional obviamente debe ser extenso, necesitamos grandes fosas que se eh, construyan para el proceso continuo de la filtración del agua. En el caso del compacto, muy reducido, y del modular va a depender mucho de cuál es el espacio en donde necesito implementar ese tipo de plantas, ¿no? Mientras que su mantenimiento debe ser intensivo, se hace mecánico porque cada una de las fosas debe tener una limpieza continua a fin de evitar también de que el agua se contamine, es decir, capto el agua de alguna fuente hídrica y en la misma fosa se está contaminando, eso no puede suceder. En el caso de la compacta simplificado, su mantenimiento es mucho más pequeño, se puede decir, y en el caso del modular, si es especializado según el tipo de módulo, cuando este se construye, va acompañado de la forma de la limpieza que debe tener de manera específica. Lo que corresponde a los parámetros claves de diseño, sí vamos a hablar y aquí nos vamos a detener un poquito en las condiciones en las que pueda diseñar el caudal. Pero este en realidad responde a una fórmula matemática, puesto que el caudal en realidad es la relación del volumen en el tiempo y va a depender mucho también de la población a abastecer, porque ellos son los que generan la demanda hídrica. Cuando hablamos de una demanda hídrica, corresponde a señalar que es la población la que necesita cierta cantidad de agua a nivel diario. Y hay condiciones y sobre todo momentos o periodos en las que se requiere mayor uso de agua. Entonces, una planta de tratamiento, sobre todo hablando de las plantas convencionales de las que señalábamos anteriormente en las láminas anteriores, sí es importante reconocer la dinámica de una población a la que se abastece para evitar de que existan bajas en la oferta de este recurso y que empiecen a aparecer problemas de el abastecimiento de agua. Entonces necesitamos plantear cuáles son los tres puntos importantes del caudal. El caudal promedio diario, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Cuando hablamos de un caudal promedio es lo que normalmente requiere la población para poder hacer uso constante los 365 días del año, que tienen un comportamiento similar, ¿no? Yo ya reconozco que cada vivienda hace uso, por ejemplo, de 40 litros diarios. Promedio a partir de un dato general, justamente por eso se denomina como promedio. Y es la cantidad de agua que consume en los 365 días por cada día, ¿no? Eso quiere decir que existe un patrón de comportamiento del consumo del agua. De repente, suponiendo el 1 de enero, la población en conjunto, o más bien dicho, en promedio, consume 40 litros en ese día. Pero en el mes de febrero hubo un día que se consumió hasta 50 litros.
como poniendo de ejemplo. Entonces, ahí es en donde aparece el caudal máximo diario, porque es lo que requiere una población de manera específica en un día, es decir, en las 24 horas, pero según en la dinámica de la población. En verano, normalmente la población tiene dentro de su dinámica, en su desarrollo normal de actividades, es época de vacaciones en todo el país y por ende la mayor cantidad de los miembros de una familia van a permanecer más tiempo dentro de su vivienda y es básicamente una proporción directa de que a mayor número de personas, mayor cantidad de agua utilizada y requerida se tiene, puesto que cada una de las personas hacemos uso de manera específica de una cantidad de agua diaria, ¿no? La vamos a requerir para todas nuestras actividades, es demasiado importante, entonces se debe calcular también el caudal máximo diario. ¿Con qué intención se calcula esta cantidad de agua para que lo que convencionalmente, que es a nivel de promedio, el servicio la abastezca, exista un almacenamiento que sí pueda cubrir estos días importantes o fechas o épocas o temporadas en los que las familias requieran mayor cantidad de agua y además también el caudal máximo horario, que significa el uso con mayor predominancia de agua en ciertas horas del día. Claro, ejemplo del patrón en la dinámica familiar es que por la mañana existe un mayor consumo de agua a primeras horas, ya que las familias en su comportamiento es que todos van a salir a sus actividades y requieren agua para la cocina, para los servicios higiénicos, para el aseo, para la limpieza, entre otras múltiples actividades. Y es por eso que el mayor consumo durante el día es por la mañana a primera hora, entre las 6 y 7 de la mañana. También en el retorno de las actividades que normalmente se hace a hora de almuerzo y por la noche en las que retornan también todos los miembros de la familia a la vivienda se hacen uso. Sin embargo, no se consideran de mayor incidencia por encima del turno diurno que es en la mañana, puesto que allí no se hacen tantas actividades, durante estos dos horarios no se hacen tantas actividades como las que de inicio del día, ¿no? Entonces sí es necesario reconocer la diferencia entre estos tres tipos de parámetros que estamos utilizando para el diseño. El caudal promedio diario, que es el primero que se debe utilizar como parámetro para las condiciones de diseño. Aquí están las fórmulas que determinan cuál es la cantidad de agua que se requiere según la población. Dentro de la fórmula del caudal promedio, si es necesario contabilizar la población futura, no la que se tiene en este año cuando estoy primero planteando el proyecto de una planta de tratamiento, porque la población tiene un comportamiento de crecimiento a nivel exponencial. Significa que cada año va a haber muchas más personas. El índice de natabilidad es mucho más alto del índice de defunción. Entonces hay que tener como dato fundamental que la población todos los años crece y no decrece. Hay comportamientos de poblaciones en ciertas regiones que sí ha tenido esa particularidad, pero no es un patrón en nuestro país. Por el contrario, si nosotros hacemos una comparación de la data que nos brinda INEGI entre el año 2017 y el año 2025, que es el último registro del censo, que todavía no está terminada la data, este año tiene que salir ya toda la información total que INEGI ha recogido. Entre esos años ha habido un crecimiento exponencial muy considerable. Al año 2027 la población total de nuestro país oscilaba entre los 33 millones. A este año, bueno, hasta el año pasado, más o menos de lo que se ha contabilizado, ya la población está bordeando los 36. Entonces ha habido un crecimiento, más bien dicho, de la población bastante considerable, ¿no? Entonces es necesario proyectar la población. ¿Cómo proyectamos entonces la población? Si yo tengo el dato de este año en INEGI, ¿cómo hacemos para que en 5 años o de repente en dos nada más que termine la construcción de mi planta de tratamiento convencional pueda saber cuál será mi población por la data estadística?
el número de población proyectada tiene una fórmula estadística que nos permite saber cuál va a ser la población en 2, en 3, en 4, en 5 años, dependiendo en qué año lo quiera encontrar. Simplemente reemplazando con la tasa de crecimiento que también nos brinda NEI a nivel de una diferenciación de población en un tiempo, y si no también puedo calcular la tasa de crecimiento de la población para que ésta pueda darme el dato de la población futura a la que voy a atender. Es importante y necesario trabajar con la población futura y no con la población real, porque recordemos que ello también va a determinar la vida útil de la planta de tratamiento. También tenemos la dotación por día dividido entre el tiempo. Recordemos que estamos hablando del volumen sobre tiempo. El caudal siempre se traduce como la relación del volumen del tiempo. Pero ¿cómo vamos a encontrar el volumen si tenemos que cada persona está consumiendo o hace uso de una cantidad diaria de agua en volumen? Lo que necesito para encontrar mi caudal promedio para esa población específica es multiplicar el número de personas por la dotación de agua que tiene cada persona. ¿Dónde voy a encontrar entonces este dato de la dotación? Y miren, si observamos bien en el cálculo máximo diario, también necesito un coeficiente de variación, y en el cálculo máximo horario necesito el coeficiente de variación horaria K2. ¿En dónde estamos encontrando este dato que ya les he colocado aquí? También está en el material complementario en el que les he colocado la norma OS020, una de las normas que forman parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, que habla específicamente de las plantas de tratamiento de agua para consumo. Aquí, como bueno, toda norma inicia con la definición, la descripción de los conceptos que van a permitir pues el desarrollo de estos puntos, así como las disposiciones generales de lo que se habla en la planta de tratamiento. También están descritas las condiciones técnicas, las características. Aquí hay algunos parámetros a nivel constructivo, también parámetros de edificación, entre otras cosas, la ubicación, la capacidad, el acceso. Pero aquí es el dato, primero, entendiendo la capacidad de una planta de tratamiento, no debe exceder al 5% y compensar los gastos de lavado. Hay algunas condiciones de diseño, el área que debe tener la construcción por etapa, la definición del proceso para cada uno de los tipos de agua según la fuente hídrica que estoy obteniendo. Hay una subclasificación de las mismas. Aquí están los parámetros para los que, bueno, ya están complementados con el ECA, que es el estándar de calidad ambiental. La misma norma ya describía cuáles eran estas condiciones, por lo menos a nivel de estos cuatro: la DBO y los coliformes totales, que son los parámetros microbiológicos que debe evitarse tener el agua. El agua potable no puede tener coliformes porque son los parámetros microbiológicos que, estando presentes, generarían enfermedad. Entonces es imposible tener este tipo de concentraciones en el agua porque sabemos que no sería agua segura o agua apta para su consumo. Dentro de esta norma, aquí se habla incluso de cuáles son las condiciones de diseño que se necesitan para poder describir todo el diseño de la planta de tratamiento. Pero hablamos de los procesos en sí, de todo lo que les había mencionado, ¿no? Lo que corresponde a la caracterización del agua, al inventario, al dimensionamiento, luego para pasar a la extracción del mismo recurso, al proceso de foculación, de decantación, entre otros. Aquí están las normas para los estudios de factibilidad. Cuando hablamos de estas normas de ingeniería básica, ya tienen las condiciones de diseños en los parámetros mínimos que se debe cumplir. Claro, si es una obra de mayor envergadura, va a sobrepasar puede sobrepasar sobre todo estas características, estos parámetros, pero lo importante es que no disminuya, que no se reduzca, porque son los parámetros mínimos que el mismo reglamento exige para el diseño de estos puntos, ¿no? Entonces, aquí les estoy dejando toda la normativa, pero ya de manera resumida, la presentación, les estoy indicando cuáles son
los coeficientes de variación para reemplazar simplemente en la fórmula de cada uno de los caudales según el tipo de caudal que tenemos que encontrar para que podamos hacer el cálculo adecuado. Luego les voy a estar, como les decía, durante las siguientes sesiones les voy a estar adjuntando material ya en digital para que puedan hacer simplemente el reemplazo de los datos que requieren y obtengan de manera más rápida todos estos parámetros. Ahora, una vez calculado el caudal promedio diario, que es decir, la dotación total que voy a necesitar para estos días, que se traducen en segundos, el caudal siempre debe ser litros sobre segundos. Entonces, debo convertir los días del año en segundos. ¿Cuántos segundos tiene el año? Que es este dato también que está colocado ya en la misma fórmula. En el caso del caudal máximo diario, como les mencionaba, ya son casos típicos de días, sobre todo de temporadas, según los días en los que se necesita mayor uso del agua. Y cómo encontramos este caudal máximo diario, o sea, en qué día la población tiene una demanda muchísimo mayor a la que normalmente tiene el patrón del promedio del uso del agua. Entonces, para encontrar eso, necesitamos el valor anterior, que es el caudal promedio diario, y multiplicarlo por un coeficiente que está en la norma, ¿no? El 1.3. Y en el caso del caudal máximo horario, es decir, en este momento del día en el que se requiere mayor cantidad de agua, es decir, hay mayor demanda del agua por la población, se necesita multiplicar el caudal anterior, que es el caudal máximo diario, por el coeficiente número 2, que varía entre el 1.8 y 2.5 dependiendo del tamaño de la población. Si es una población con este menor número de integrantes, de habitantes, se utilizará el 1.8, pero si es la población mucho mayor que cualquier otra ciudad en la que esté implementando la planta de tratamiento, se utilizará el 2.5. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de estos caudales? En el caso del caudal promedio diario, se utiliza para poder implementar un estudio de factibilidad y costos. Es el que me va a determinar qué cantidad de agua requiero totalmente. En el caso del caudal máximo diario, se utiliza para la captación y la conducción porque es la primera etapa en la que voy a diseñar qué tamaño debe tener, qué volumen debe tener mi espacio que va a contener el agua que va a ser luego tratada a partir de diferentes etapas. Y el caudal máximo horario, que es para las redes de tuberías y reservorios, que es para la última parte en donde ya se utilizan los momentos del día en los que se va a ir abasteciendo y el caudal con el que debe llegar, sobre todo a través de la línea de adopción, a la distribución domiciliaria. Entonces son importantes cada uno de estos parámetros. Aquí nos hemos enfocado un poquito más porque son ya los aspectos matemáticos y técnicos que nos van a permitir hacer un diseño adecuado desde la primera etapa que corresponde a la captación hasta la última que es la distribución domiciliaria del recurso para el abastecimiento del agua, ¿no? Ahora, cuando hablamos de selección del tren de tratamiento según la fuente es porque cada una de ellas, que son las fuentes que normalmente utilizamos en nuestro país, tiene un tratamiento específico, ¿no? Aquí lo he colocado de esta manera para indicar que en nuestro país, sobre todo a nivel piramidal, los ríos tienen una mayor incidencia de uso. Son los que están predominando el servicio de abastecimiento de agua potable porque son la fuente más importante de la que se está extrayendo el agua dulce para que pueda cubrir los servicios de agua potable. Mientras que las lagunas y embalses corresponden al segundo recurso que está generando el abastecimiento y finalmente los pozos subterráneos, ya que estos además son puntuales, no son específicos y no su consumo elevado no brinda más dicho, no cubre la demanda hídrica de una población que tiene un número de habitantes superior a los 5.000, que normalmente ya se considera una población de un conglomerado, o sea, una población de 200, 300 habitantes puede probablemente hacer uso de un pozo, pero un río o una laguna son los únicos que podrán abastecer a un conglomerado urbano.
un pozo no logrará cubrir la demanda hídrica que tiene un conglomerado como tal. Entonces, de entre las características que podemos observar en el caso de los ríos, que son aguas superficiales, si estos sí cuentan con alta turbidez, perdón. Es justamente este parámetro el que a través de una planta convencional se deba hacer un proceso de filtración continua hasta separar totalmente todo el material particulado o todos los sólidos suspendidos que están presentes en el recurso. Entonces es necesario ir disminuyendo poco a poco durante todo el proceso los sólidos que se encuentran dentro de este recurso. Entonces, el tren de tratamiento que se recomienda para los ríos, para el tratamiento de los ríos como fuente hídrica que va a brindar el servicio, es una planta de tratamiento convencional. Para ello se requiere hacer todo el proceso de desarenación, precloración, el mezclado rápido, la floculación, la sedimentación, que son parte, ¿no?, de las etapas que ya venía señalando cuando hablábamos de la planta de tratamiento convencional. Pero en el caso de las lagunas y embalses que son aguas lénticas, se denominan así porque están justamente en estado de reposo por mucho tiempo, porque son como contenedores grandes del agua que viene por infiltración, por precipitación y se recoge en un espacio de manera específica. Tienen baja turbidez, ¿por qué? O turbiedad, ¿no? Porque justamente por ser agua emposada, se puede decir, se puede denominar, los sedimentos, los sólidos totales suspendidos empiezan a precipitar por su propio peso y el sedimento se va a ubicar en la parte inferior de este mismo, a menos que exista alguna condición climática que empiece a levantar nuevamente los sólidos y los mezcle con el recurso hídrico. Entonces, su turbiedad o turbidez empieza a disminuir y es mucho menor a la de los recursos hídricos provenientes de los ríos. Entonces, dentro de lo que corresponde al tratamiento, se recomienda los procesos de desinfección, de filtración, de coagulación, de aireación y hasta el microtamizado. Tiene menos procedimientos en su proceso que el anterior porque corresponde pues a un agua que ya ha pasado prácticamente a tener menos sólidos y evitar tanto proceso de filtración. En el caso del agua subterránea, que son los que alimentan los pozos, tienen prácticamente una turbidez casi nula porque no están en contacto directo con suelo en el que tengan que estar por el movimiento del mismo recurso, tengan que estar arrastrando. Entonces no se les considera con mayor turbidez o turbiedad, no tienen esa cantidad bastante elevada. Entonces dentro del proceso que se recomienda para el tratamiento del agua de pozo proveniente de pozo, la desinfección, la filtración, el ablandamiento a partir de evitar las sales que contiene este tipo de agua y la aireación o la oxidación. Como ven aquí, ya no hay tanto proceso de filtración como lo es con los ríos porque es la que presenta mayor turbidez. Pero recordemos que dentro de las características para poder cubrir la demanda de la población es necesario la cantidad o caudal de agua con la que esté presentando cada una de las fuentes. Entonces, si bien la del pozo es la ideal para abastecer el servicio de agua potable a una población, no cuenta con la cantidad suficiente para el abastecimiento. Y lo que corresponde a los criterios generales de la ingeniería sanitaria, sí hablamos de tres criterios importantes: la eficiencia, la seguridad, en donde la eficiencia, que se traduce como la capacidad de hacer algo con menos recursos, es decir, la optimización de los recursos, sí debemos reconocer tres puntos importantes en cada uno de ellos, ¿no?, de lo que estábamos mencionando, tanto en la eficiencia, en la seguridad como en la redundancia. En la eficiencia hablamos de la eficiencia hidráulica en el sentido de que se busca trabajar o tratar el agua de manera escalonada para que no exista un impacto del uso y consumo excesivo del recurso y que se vean totalmente desabastecidas las fuentes hídricas que se están utilizando para lograr el servicio. Entonces,
es la eficiencia hidráulica es necesaria y sumamente importante para minimizar el impacto ambiental que se pueda generar a partir del consumo elevado del recurso, de la extracción del agua que va a pasar por un tratamiento. Es por eso que el retorno del agua es sumamente necesario, que es una de las condiciones importantes. Su tratamiento final una vez que el agua haya sido utilizada y contaminada pues por todas las actividades que estamos utilizándola, ¿no? Dentro de la eficiencia también se considera la eficiencia de procesos a través de la implementación de tecnologías, por ejemplo, sedimentaciones laminares que permita tratar el mismo volumen, pero el mismo volumen de agua, pero con mayor eficacia en el que no se requieran tanta, tantos insumos químicos como los floculantes para reducir el impacto químico que puedan tener el agua en sí. Y la eficiencia química a nivel de la implementación, por ejemplo, del ensayo por jarras para determinar la dosis exacta de coagulante y evitar excedentes, porque recordemos que a nivel industrial a esa escala mucho mayor en donde se está tratando recurso hídrico en grandes volúmenes para cubrir una demanda hídrica de todo un conglomerado, se usa también cantidades exorbitantes de coagulantes, de floculantes, que son sustancias químicas. Si no se hace un cálculo adecuado, podría estar impactando también en la calidad del agua final y además esta que va a ir a parar en algún tipo de espacio geográfico cuando no sea controlado adecuadamente puede estar generando un daño al mismo ecosistema. Entonces, es lo que se requiere evitar. En lo que corresponde a la seguridad sanitaria, estructural y sísmica y operativa son condiciones fundamentales al momento de diseñar una planta de tratamiento. Cuando hablamos de la seguridad sanitaria es que durante cada una de las etapas del proceso no existan fallas de tal manera que el agua, en vez de ser tratada para su potabilización y ser distribuida, pueda estar generando contaminación de la misma. La seguridad estructural y sísmica es la que debe estar alineada a la norma 030 que exige las estructuras de reservorios y plantas que no estén presentando riesgos a la población o al mismo ecosistema, ¿no? Un reservorio puede ubicarse no solo en una ciudad, sino de repente al costado de esta, pero el fallo estructural de este tipo de diseños podría generar una inundación, algún tipo de afectación, ya no solo a la población, sino a su contexto en sí. Y la seguridad operativa en la que los trabajadores, obviamente alineados a la norma, a la ley de seguridad y salud del trabajo, les permita condiciones adecuadas para su ejecución, ¿no? Una vez que se implemente el proyecto. Y en el caso de la redundancia, siempre trabajar con la regla del n+1. ¿Por qué se llama redundancia? Porque es retornar al proceso inicial y hacer una nueva o un nuevo replanteo, ¿no? En ese sentido es necesario considerar tres características importantes. Las unidades de paralelo que están establecidas en la norma OCS 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones para diseñar una planta con una sola unidad de proceso, tales como las plantas de tratamiento compactas y las modulares, que en lugar de un filtro se diseñan cuatro más pequeños para reducir de repente el problema que pueda tener el primer filtro y que los otros puedan solucionar. Entonces, es una de las formas en la que se reduce la contaminación del agua cuando una de las partes, principalmente los filtros en el sistema, no funciona, falla o tiene alguna avería y deban existir necesariamente complementarios del mismo proceso para que aseguren las condiciones. Entonces es una forma de redundar en el sistema a fin de evitar reducir los daños por fallas, problemas en el mantenimiento, problemas en el proceso en sí. El criterio de N+1 plantea que se necesitan dos bombas para operar al 100% y se debe instalar una tercera a fin de justamente cumplir con lo señalado anteriormente, ¿no? En el caso de los filtros, si se tiene solo un filtro y se quiere evitar algún tipo de contingencia que pueda producir la falla de este mismo, tener alternos.
para las bombas también. Si el diseño nos manda que debemos tener 2 bombas, es de preferencia tener 3 para asegurarnos de evitar toda contingencia que se pueda producir, y el bypass de emergencia, que es la contingencia que ya se utilizaría finalmente cuando el proceso puede fallar. La existencia, por ejemplo, de tuberías auxiliares que permitan hundir a una unidad a través de los sedimentadores para repararla sin tener que detener todo el flujo o todo el sistema e interrumpir el servicio. Y entonces, si existen estas condiciones de redundancia en donde se aseguren mitigar los impactos de la contingencia que se pueden producir en el proceso, ¿por qué los sistemas de abastecimiento sí se interrumpen? Porque ya están cumpliendo su vida útil. Recordemos que en la mayoría de las ciudades en nuestro país, los sistemas de abastecimiento de agua han cumplido la vida útil para la que han sido diseñadas, sin tener una gestión adecuada previamente a nivel de un cronograma de mantenimiento. Muchas veces ha fallado este plan de mantenimiento, y eso ha repercutido obviamente en la reducción de su vida útil. Entonces, sí van a presentarse interrupciones del servicio en la medida en la que tengan pues que volver a instalar, a subsanar, a corregir algún tipo de problema que se ha suscitado durante el proceso. Entonces, esto corresponde a la primera parte de manera general, los criterios de diseño. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: administración y negocios, ingeniería y construcción, derecho y gestión pública, finanzas, educación, salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.